Buenas noches, compatriotas. Acá estoy con mi amigo David Runcato. Vamos a hablar acerca de temas interesantes, ¿no? A nivel mundial, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo, ¿no? El mundo se está calentando, ¿no? Un tema importante, Runcato, que quería hablarte es acerca del famoso AUKUS, ¿no? No sé si podrías ilustrarnos en qué consiste esta alianza militar y cuál es su impacto en el futuro, ¿no? En las relaciones Asia-Pacífico. Sí, bueno, como algunos se habrán enterado, hace unos días Estados Unidos anunció por sorpresa la creación de una estrategia de defensa, teniendo como punta de lanza a Australia, ¿no? Y como escenario de actuación el ámbito Indo-Pacífico, ¿no? Que tiene como finalidad contener las ambiciones militares de China sobre ese escenario. Fue un anuncio de sorpresa que hizo los Estados Unidos y que cayó como un baldazo de agua fría sobre todos sus socios europeos. Ah, ya. Y sí, quería hacer la connotación, precisamente el tema, ¿no? De esto de los submarinos nucleares de Francia. ¿Por qué Francia gritó al cielo, no? Porque que yo sepa se sintió incómoda, ¿no? Y... Lo que pasa es que Francia tenía ya un acuerdo con Australia para dotarle de submarinos con motores diésel, ¿no? Entonces, este anuncio prácticamente dejaba en el tacho ese acuerdo que tenía Francia, porque Estados Unidos e Inglaterra estaban ahora ofreciéndole esa repotenciación de su flota de submarinos a Australia, pero con otro tipo de suministros, ¿no? Nucleares. Ah, ya, efectivamente. Sí, sobre eso también me he informado, ¿no? De que hace poco, ¿no? En esta semana, el ejército chino, ¿no? Y las fuerzas navales chinas han hecho un gran ejercicio militar, ¿no? Cerca a Taiwán. Y han mostrado como 130 naves de guerra, ¿no? Prácticamente están demostrando punche. Yo tengo una apreciación sobre esa, David, ¿no? De que a la larga, así como el Japón, ¿no? Se expandió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por Asia, Pacífico. Los chinos también buscan ese dominio, ¿no? Ya están en una carrera armamentística, ¿no? Que a largo plazo, desde mi punto de vista, va a terminar en un choque, ¿no? No va a ser este año, quizás no el otro, pero a largo plazo, en mi juicio, va a haber un choque, una guerra, ¿no? Tanto entre China como Estados Claro. Unidos, y se va a involucrar Rusia, India, todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son tus perspectivas geopolíticas sobre ese escenario futuro, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora todo el accionar donde se está desarrollando el crecimiento económico, tecnológico, ¿no? Es Asia, ¿no? El centro del mundo ahora es Asia. Así es. ¿No? Europa, si bien para la cultura occidental es, digamos, el pasado, la historia, la cultura, la moda, pero sin embargo el desarrollo del mundo ahorita es Asia, ¿no? Así es. Entonces es como la Roma de la época antigua, es como el Cusco, ¿no? De la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Es como Europa luego de la Revolución Francesa, ¿no? En cada época del año ha habido un espacio geográfico que ha sido, digamos, el centro. Y en esta época de la historia, el centro geopolítico es Asia, ¿no? Y ese motor que está desarrollando todo esta época geopolítica es China, ¿no? Entonces China tiene un crecimiento no solamente económico, sino también militar. Y con ese crecimiento viene unas ansias de tener influencias, ¿no? En todo el ámbito geopolítico Indo-Pacífico. Bueno, sí, interesante reflexión, Rucato. Pero ¿no te parece, estimado, de que también, ¿no? Es verdad, estos momentos es el siglo, es la época del boom asiático, ¿no? Pero en ese escenario Sudamérica, ¿no? También que ha sido víctima, ¿no? De Occidente, tú sabes, ¿no? Depredación de recursos, influencia cultural, influencia económica. Sudamérica también ahora está pasando a la órbita asiática, ¿no?
Con esto no quiero decir de que no tengamos relaciones con Asia, no, es imposible. En este mundo actual todos los países tienen que tener comercio, no tratados de culturales, de espacios económicos, geopolíticos. Pero ¿no te parece, David, que Sudamérica a largo plazo también debería buscar, ¿no? Dar su voz en el mundo, ¿no? Es decir, en un bloque, ¿no? Un Estados Unidos de Sudamérica, por decirlo así, ¿no? En el futuro, ¿no? Manifestar esa unidad, ¿no? Y manifestar esa potencialidad económica, geopolítica que está dormida, ¿no? Para así contrarrestar no solo a Occidente, sino, como tú lo has dicho, la presencia, ¿no? Del dominio asiático, ¿no? No sé qué perspectiva tienes sobre ese asunto, ¿no? En ese sentido, Sudamérica ahorita es un ente muy pasivo, ¿no? Respecto a las potencias, ¿no? Pero estamos ahorita, digamos, en un juego o una encrucijada geopolítica entre dos fuerzas, ¿no? China y Estados Unidos, ¿no? Políticamente, culturalmente, ideológicamente, ligados a Estados Unidos, pero económicamente ahorita estamos más ligados a Asia, a China, que a Estados Unidos. Entonces, estamos siendo objeto de una pugna, ¿no? Entonces, yo creo que tu sugerencia de conformar unos Estados Unidos de Sudamérica es muy ingenua. Yo lo veo muy difícil. Somos países que, si bien estamos muy ligados culturalmente, idiomáticamente, sin embargo, tenemos muchas diferencias entre nosotros, ¿no? Entre un boliviano o un peruano con un argentino, ¿no? Las diferencias son muy grandes, por más que hablemos de que hablemos un mismo idioma. Igual con Chile, ¿no? Quizás las mayores similitudes culturales podremos encontrar entre Perú y Bolivia, y tal vez Ecuador, o entre Argentina y Uruguay, pero después hay muchas divergencias, y además no hemos logrado todavía un proceso de integración económica, ni siquiera vial, ni siquiera vial. No tenemos ni siquiera, por ejemplo, el Perú no tiene ni siquiera una buena carretera con Bolivia. Claro. Sobre ese aspecto, estimado David, bueno, yo sí difiero. Yo creo que, claro, ahorita en las actuales circunstancias, Sudamérica está dividido, ¿no? Somos, ¿no? Un grupo de países que nos peleamos entre nosotros, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la historia, estimado, hemos visto, ¿no? Que la unificación se puede dar de otros modos, ¿no? Claro, un país lo tiene que empezar. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si supongamos que el Perú despierta, ¿no? De lo que está ahorita, ¿no? Poco a poco se vuelve potencia, ¿no? Desarrolla potencial económico, industrial, ¿no? En la medida en que el Perú desarrolla ese potencial, ¿no? En toda la región, va a absorber a los demás países, ¿no? Es decir, los demás países se van a aglutinar a ese mercado, ¿no? Peruano naciente. Y justamente después de esa unificación, por decirlo así, económica, ya después vienen las demás unificaciones, ¿no? Política, militar. Pero claro, no hay que pecar de ingenuo, ¿no? En estas circunstancias, Sudamérica no está unida, ¿no? Pero yo sí tengo fe de que en algún momento, ¿no? Un enemigo común a toda Sudamérica nos va a hacer unificar. Y sobre todo, de que la unificación a veces no siempre es por las buenas, sino también, sí, tú sabes de que también implica pues no solo la paz, sino también la guerra, ¿no? Claro. Estados Unidos, recuerda, el norte y el sur se quisieron separar, ¿no? Y fragmentar en otros estados, pero a sangre y fuego tuvieron que preservar esa unidad, ¿no? Ese es un ejemplo, Sí, pero es bien difícil comparar a Estados Unidos con un país sudamericano, ¿no? Son realidades diferentes. Estados Unidos se ha convertido en una superpotencia, ¿no? Nosotros no somos ni siquiera algo aproximado que eso. Entonces, nosotros somos un país dependiente políticamente y económicamente, ¿no? La única época independiente o autónoma que el Perú tuvo fue en el Tahuantinsuyo. Así es. Después, la historia nos ha dicho que hemos sido dependientes de España, hemos sido dependientes de Inglaterra, hemos sido dependientes de Estados Unidos, y ahorita económicamente somos dependientes de China, ¿no? Entonces, lamentablemente, y esa dependencia no solamente se traduce en economía, también políticamente, ¿no? Prácticamente nosotros somos un país pobre, un país subdesarrollado, entonces somos un país dependiente, de todas maneras. Entonces, lo que tenemos que ver es qué alianzas vamos a trazar con las superpotencias que ahorita están rigiendo el mundo, ¿no? Actualmente China tiene muchas influencias en el Perú, muchas inversiones,
y creo que no va a no va a quedar otra que tratar con ellos de ahora en adelante, de una manera quizás ya no solo económica como se ha venido haciendo, sino tal vez concordando algunos aspectos políticos a futuro con China. Así es la historia de los países débiles, de los países subdesarrollados y pobres. Toda nuestra historia ha sido así, ¿no? Inglaterra ha sido determinante en la guerra del Pacífico, ¿no? Estados Unidos ha sido determinante en buena parte de la vida republicana, ¿no? No solamente en el Perú, sino en todos los países sudamericanos. Vamos a ver cómo y cuál va a ser nuestra relación de ahora en adelante con China. Eso tendrá que analizarse. Claro, David, pero para acotar, ¿no? Brevemente. Es verdad, tenemos 500 años de dependencia, desde España, ¿no? 500 años, de España, Inglaterra, Estados Unidos. Pero tenemos casi 15.000 o 2.000, 3.000 años de autonomía, ¿no? Tahuantinsuyo, Guarito. Yo creo, David, ¿no? De que, claro, ahorita somos dependientes, pero si en el futuro se forma una idea de nación, ¿no? Que no tenemos ahora, ¿no? Un proyecto y también surge un líder, pues, con carácter, ¿no? Que encamine a un proyecto de desarrollo, yo creo que es posible esa unidad, al menos en la región andina. Ya mirar a Sudamérica en globo, eso sería más adelante. Pero en un bloque andino inicial sí se puede hacer. Recuerda la Confederación Peruana Boliviana todavía. Pero yo lo veo muy difícil hacerlo muy solos e independientes. Yo creo que siempre vamos a tener que necesitar un apoyo externo. Obviamente sí. O sea, yo no te puedo negar de que necesitamos, para decirlo así, padrinos, ¿no? Ya sea Rusia, China, ¿no? Pero en nuestra etapa de crecimiento. Pero una vez que ya alcancemos esa etapa de crecimiento y desarrollo, nosotros mismos volamos con nuestras propias alas. Recuerda que un cambio drástico, una revolución, no se hace sin dinero y sin armas. Obviamente. Y ambas cosas no tenemos. Tenemos que construirlas. Tenemos que negociar. Tenemos que construir dinero. O ver las estrategias. Así es. Para conseguirlas. Así es. Recuerda que Japón antes de desarrollar fue socio de Estados Unidos, pero después ya Japón amplió su propia mirada. ¿Te das cuenta? Difiero contigo porque Japón hasta ahora depende de Estados Unidos en todo. No. Yo te digo el Japón de 1850, cuando comenzó su desarrollo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial y su derrota ya es lo que tú dices. Lo que te digo, David, es que es verdad, hemos tenido 500 años de dependencia, pero podemos tener otra nueva etapa en donde podamos dar nuestra voz en el mundo, ¿no? Cosa que ahora no lo hacemos, ¿no? Pero que sí más adelante. Esa es la idea, pero primero tenemos que resolver nuestros problemas internos. Que nuestros problemas internos, ¿no? Solo Perú. Y definir qué es lo que se quiere. Así es. Bueno, eso ha sido todo, compatriotas, ¿no? Un gusto conversar, ¿no? No compartimos algunas ideas, pero este es un espacio en donde cualquier idea se puede ser debatida, ¿no? Y cualquier idea va a ser respetada. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos.